Perdón, ahorita no me vas a salir de ahí, Nata. Por favor, para seguir, la tiene que salir para seguir la conferencia. Salud. Solamente la barra me permite audio, cámara web, asistentes, chat, barra mi icono adicional. Sí, correcto, correcto. En vez solamente aparece asistentes, solamente el panel y diseño, no porque tú no eres ahí presentadora. Y acá tengo la opción de presentar a los pacientes. Sacar acá un tipo de una cosa. Otra cosa ahorita es que se oculta automáticamente. No, aquí están todos, ¿no? Cristina Lucero, Liliana. Sí, la barra está de color naranja, la flecha color naranja, se cierra automáticamente, se está cerrando sola. Como tal, la ficha que... O sea, él se me está cerrando solo. Es como si alguien lo estuviera manejando. Esperen. Es el central. Natalia dice que el central... Claro, porque aquí yo veo 21 asistentes ya. No, pero tú no puedes dar ahí cambio de conferencia. ¿Cómo? Quiero ya. ¿Sí ves? Devuélvela a él. Sí. Ahorita desde el computador de Natalie aparece toda la información. Aparece audio, panel, asistentes, muestra que asistentes están, aparece sondeos, preguntas, sondeos, preguntas y chat. No aparece solamente asistentes y chat. Y en asistentes solamente aparece las tres personas que son nosotros, Carlos Felipe, Laura y Natalie. No quiero cerrar y volver a abrirla ahorita para no tener inconvenientes. Y lo que te digo, empieza a titilar la flechita naranja que está en el lado izquierdo arriba del micrófono y se cierra solo. Se cierra solito. No sé, lo ahorita. No, lo ahorita este es el mío, donde siempre lo hemos hecho. Pero ahorita hagamos lo siguiente, entonces colabora porque es que me da pena ya con la gente, unas y 45, le voy a decir a Nata que arranque y si hay preguntas pues yo las digo, ¿no? Y lo que te digo, me parece muy extraño es que cierre solo. Está cerrando solo, como si alguien lo cerrara.
ahorita arranca. Bueno, ¿ustedes me sacan ahorita? Entonces, me recomendás eso, salir bueno. Ah, no, el problema no es de Natalia, el problema es del computador presentador, es el que me preocupa. Es decir, Natalia no tiene cómo ver preguntas en este momento. Yo estoy desde el computador del presentador. O sea, el computador de Natalia muestra todo. Ahorita puedes apagar para no escuchar. Sí, todo normal. Confundida, dale Carlos, termina. Ok. Bueno, gracias. ¿Y dónde dice ahorita? Se nos va a ir la gente, Carlos. Sí, lo vi, claro. Listo. La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Muy buenas noches. Les doy la bienvenida nuevamente a este ciclo de capacitación de Hacking de Francia. Aunque hoy pues entramos a un mundo diferente. Tendrán que hablar de plantas, de esquemas terapéuticos, de estandarización. Créanme que es bastante sencillo. Pero ya sumergirnos en el tema clínico, el tema patológico, en formulación o lo que hoy he llamado esta capacitación como protocolos clínicos, es algo de mucha atención, mucha responsabilidad. Por favor, les pido que todos estemos muy concentrados. Yo trataré de sintetizar conceptos, de que sea una conferencia amena, de que sea una capacitación corta. De la participación de ustedes depende de lo enriquecido que esté este proceso. Y que además, yo sé, muchas cosas uno a veces se familiariza por lo que dice el amigo, por lo que dice el vecino, por lo que he escuchado, por lo que me ha dicho el médico, pero la realidad de los protocolos clínicos es formular con argumento clínico, con argumento científico, que es lo que ustedes ven, sobre todo los que necesitan las capacitaciones, el acompañamiento comercial y las personas que asisten para la capacitación como tal. Pues saben que mi principal argumento es ese, hacer un proceso comercial con argumento científico. Entonces, vamos a trabajar en este contexto, protocolos clínicos de Hacking de Francia. Hemos modificado mucho esta conferencia. Yo diría que en el transcurso de los 10 años que llevo con Hacking de Francia se ha modificado unas 6, 7 veces, porque todos los días salen conceptos nuevos, salen patologías nuevas, y pues como ya es normal para ustedes escucharnos, las nuevas propuestas terapéuticas de Hacking de Francia, pues también tienen que empezar a modificar el complejo patológico de muchos pacientes. Créanme que sí. Iniciemos esto de protocolos clínicos. Por favor, les recomiendo, si hay alguna inquietud, lo escribimos vía chat. Tenemos cerrado el micrófono para optimizar sonido. Bueno, empecemos con protocolos clínicos del sistema nervioso. Créanme que cuando me senté a realizar esta conferencia, a buscar cuál sería el esquema más educativo, más didáctico,
efectivamente me encontré una frase de la Organización Mundial de la Salud que cita que más del 75% de las patologías físicas, patologías como cefalea tensional, síndrome de estreñimiento, hasta insuficiencia circulatoria de tipo arterial, venoso y linfático, tienen que ver con sistema nervioso. Actualmente, hablar en un paciente con diverticulitis, con pólipos o patologías degenerativas a nivel de estructura intestinal es también plantearle qué tanto tiempo de esa patología intestinal se acompañó tal vez con síntomas como estrés crónico, ansiedad, crisis de miedo, insomnio, entre otros. Entonces, explorar el campo del sistema nervioso, como ustedes ven en esta diapositiva, es un enmarañado de conexiones en donde en ese encéfalo hay cientos, miles, millones de áreas que tienen la responsabilidad de trabajar en función de la parte social, de la parte física y de todo lo del ser humano. Estas conexiones que ustedes ven como bombillitos rojos dentro de esta diapositiva es la información que recepcionamos a través de la vista, del olfato, del gusto, del oído, del tacto y que se procesa en el sistema nervioso y que de acuerdo a experiencias previas se vuelven situaciones positivas o se vuelven situaciones patológicas. Cuando trabajamos el sistema nervioso, quiero que lo identifiquemos como ese sistema que nos permite entrar en una dinámica permanente con nuestro medio externo, filtrar lo nocivo, filtrar lo negativo, convertirlo en una experiencia positiva o a la vez volverlo o no filtrarlo realmente porque sigue siendo un elemento negativo. Entonces, hoy vamos a hablar de protocolos clínicos del sistema nervioso, como lo ven en el pie de esta diapositiva o en la base de esta diapositiva, formulación especializada para sistema nervioso, en unos contextos clínicos específicos. Empecemos con el estrés. Todos sabemos de estrés, todos hemos sentido estrés. Efectivamente, cuando uno va al sistema de salud, le dicen es que usted está muy estresado, eso tiene que ver con el estrés, si tiene diarreas por estrés, si tiene estreñimientos de estrés, si le duele la cabeza es estrés. Bueno, entonces, primero definamos qué es estrés, ¿sí? El estrés es una respuesta adaptativa de nuestro sistema nervioso, sistema cardiovascular y nuestra respuesta orgánica. El estrés es, diría yo, una de las respuestas, nuevamente, y perdonen la redundancia, más importantes para el ser humano. Es la más importante en cuanto a que permite defendernos, reaccionar frente a ciertas circunstancias y obviamente salir bien librado de ella. Y yo siempre pongo el ejemplo del agresor, un ejemplo, un perro. Cuando uno se encuentra frente a un perro, uno dice, bueno, usted me está pelando los dientes, yo lo que tengo es salir corriendo de aquí. Entonces, cuando el cerebro capta ese elemento nocivo, ese contexto nocivo al cual está expuesto el ser humano, se prepara desde la perspectiva cardiovascular los músculos, las glándulas para salir corriendo. Entonces, ese es el estrés. Ahora, cuando lo extrapolamos al contexto del estrés cotidiano, del estrés de oficina, del estrés de una casa, del estrés de los hijos, es un estrés que usted no puede salir corriendo, pero que la circunstancia orgánica misma. El cuerpo se prepara para salir corriendo, el cuerpo se prepara para la vida, pero usted no va a salir corriendo si su jefe lo regaña, si pelea con su esposo o esposa, si los hijos tienen inconvenientes académicos, no, usted tiene que afrontarlo, pero su cuerpo así no lo lee. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el estrés? En el estrés hay una lectura de un evento nocivo, el cuerpo empieza a producir una sustancia que es la adrenalina, para prepararse para salir corriendo. Esa adrenalina lo que hace es aumentar el latido cardíaco, aumentar la frecuencia respiratoria, cerrar las arterias para que pueda llegar oxígeno a partes distales y también preparar, digamos, el músculo en temas de prepararse para salir corriendo. Entonces ellos se contraen con el fin de estar preparados. Si nosotros sentimos esto una sola vez y salimos corriendo, se quema adrenalina, se relajan los músculos y hasta ahí llegó el cuadro. Pero si todos los días llegamos a una circunstancia en donde somos agredidos psicológicamente, en donde tenemos mucha expectativa pero no cumplimos con las mismas, en donde estamos en un hogar pero no conforme con el mismo, entonces el contexto es que se produce la adrenalina, se contraen los músculos, se genera un cambio inmunológico, pero no podemos salir corriendo. Entonces en ningún momento hay un desfogue químico ni de esa adrenalina, ni del cortisol, ni de ninguno de los elementos que antes les he mencionado. Entonces, ¿cómo queda nuestro cuerpo? Después de estar sometidos todos los días a una circunstancia iba preparándonos para salir corriendo, pero no, sin poder hacerlo. Pero resulta que los primeros afectados son las arterias.
Las arterias, gracias a la influencia de la adrenalina, mantienen contraídas, llevan oxígeno a ciertas áreas, suprimen de oxígeno a otras, los músculos mantienen contraídos y por eso los primeros síntomas del estrés crónico son dolores en el cuello, tensión en los músculos de la cabeza, tensión en la parte baja de la espalda, dolor en las masas musculares de las extremidades, porque aunque usted no ha salido corriendo, sí se produce el ácido láctico que genera la tensión y el dolor muscular. Por eso, cuando hablamos de estrés, y más esto que les he puesto acá, si es crónico, crece el riesgo de presentar algunas enfermedades, sobre todo las de tipo cardíaco y de sistema nervioso. Hablar de estrés simplemente estar tenso, estar ansioso, no, estar con miedo. Hablar de estrés es, como lo ven ya en esta diapositiva, es hablar de un riesgo inminente de arterias y de corazón. Es donde nosotros, por estar sometidos a una sobrecarga de adrenalina, cambiamos nuestra configuración arterial, le exigimos mayor trabajo al corazón y estamos continuamente en un gasto cardíaco excesivo que uno dice, bueno, ¿cómo lo manifiesto? ¿Cómo sé yo que mi corazón está trabajando en una marcha acelerada? Porque usted está irritable, porque usted está intranquilo, no se puede quedar en un solo sitio, porque cualquier cosita que le digan usted estalla, es su sistema adrenérgico, su sistema de irritabilidad o respuesta. Esto genera no solo cambios en el corazón, en las arterias, sino también en los músculos, cambios en las articulaciones y un cambio muy trascendental que no quiero que lo olviden y es el cambio a nivel inmunológico. Cuando los mecanismos del estrés se disparan a su máximo nivel, es la glándula suprarrenal, una glandulita que se encuentra encima de los riñones, la que gobierna el sistema endocrino. La adrenalina que les mencionaba, que para muchos adrenalina es euforia, es mayor dinámica, rico, tirarme de un bungee jumping, no. El punto de la adrenalina es que sí efectivamente sirve para liberar emociones, nos prepara para las mismas, pero cuando se queda mucho tiempo en nuestro cuerpo es nociva. Esta adrenalina se produce en la glándula suprarrenal junto con otras 3 sustancias. Esta adrenalina se produce en la glándula suprarrenal con testosterona y con cortisol, además de otras sustancias que es la aldosterona, la que regula todos los líquidos. Entonces, cuando hay una sobrecarga funcional sobre esta glándula suprarrenal, el paciente produce excesivo cortisol y este cortisol suprime el sistema inmunológico. Por eso es frecuente que un paciente, además de tener tensión muscular, tener hipertensión arterial, sobrecarga del músculo cardíaco, también tiene trastornos en su sistema inmunológico. Eso es hacer una lectura integral de los procesos clínicos de los pacientes. Yo no simplemente puedo estarle diciendo a un paciente, no, mire, es que usted está muy estresado, relájese, vaya a vacaciones, haga yoga, no, porque es que resulta que un estrés ya le cambia a uno el organismo, le cambia su cerebro, le cambia su corazón, le cambia su sistema inmunológico. Entonces, no es simplemente hacer yoga y pare de contar. Para tratar el estrés crónico hay que hacer toda una rehabilitación funcional de los pacientes. Mire, si nosotros nos devolvemos a la diapositiva, donde está esta chica bien angustiada, ven cómo de las enfermedades más importantes son las cardíacas y las del sistema nervioso. El sistema nervioso, la que tiene más relevancia clínica en cuanto a incapacidad, es la depresión. Y vamos a estudiar qué es lo que pasa en el cerebro cuando estamos sometidos a estrés. Cuando el paciente tiene mucho tiempo con esto de los cambios neuroquímicos, cambios endocrinos, todo lo que ya hemos visto, adrenalina, cortisol, etcétera, estos pacientes logran cambiar la configuración química de su cerebro. Normalmente en el cerebro produce la serotonina para que usted sea feliz, la melatonina para regular cuando duerme, cuando está despierto, la dopamina, que es un elemento fundamental que se suprime mucho en el estrés, y es esta que intermedia la respuesta de recompensa. ¿Qué es recompensa? Recompensa es esa capacidad que tenemos para sentirnos felices y conformes para que vivimos en el día a día. Miren, mucha gente le parece gracioso hablar de dopamina y decir que se siente recompensado por ir al baño, ¿sí? Se siente recompensado porque entró 3, 4 veces a hacer chichi, 2 veces a hacer popó, porque sudó, porque comió, porque puede hablar. Hay personas que subestiman todos aquellos mecanismos fisiológicos fundamentales para la vida y simplemente lo relegan y dicen, ah, pues no, eso ya lo hago y eso paré de contar. El mecanismo de recompensa es sentirse feliz por poca cosa o por cositas que parecen ser muy pequeñas pero que son de real trascendencia. Siempre le digo a los pacientes, imagínese un día que usted no pueda entrar al baño, va a hacer chichi o hacer popó, un día que usted no sube, un día que usted no reciba el plato de comida o que no lo estén esperando en su casa. Póngase en esas circunstancias y va a ver cómo su cerebro empieza a alterarse porque
aunque el mecanismo de recompensa no es consciente, está ahí. Entonces, la responsable de esta es la dopamina. Por eso, frente al estrés, en donde cambian estas tres sustancias, serotonina, melatonina y dopamina, el paciente se siente con angustia, con miedos, con depresión, con insomnio y sobre todo infeliz, frustrado y hostil. Porque cuando no nos sentimos conformes con esas pequeñas cosas y no nos hacen felices esas pequeñas cosas, lo que nos embarga es un sentimiento de frustración permanente. Y eso es lo que genera el estrés en nuestro sistema nervioso. Por eso cuando nosotros hablamos de estrés, cuando hablamos de rehabilitación terapéutica del estrés, necesariamente tenemos que confrontar al paciente en un proceso de nutrición cerebral en donde se optimice la producción de serotonina, de dopamina y también de un elemento fundamental para restaurar toda la función orgánica que es la melatonina. En este momento en el mundo se da la relevancia a la melatonina como el principal elemento antiedad que produce nuestro cuerpo, porque permite que reparemos nuestras funciones orgánicas durante la noche, se produzca un elevado nivel de hormona de crecimiento y se sinteticen proteínas de la longevidad. Entonces, este es el primer, diría yo, la primera promesa de cómo nosotros frente a un estrés crónico no solo nos sometemos a muchas situaciones de riesgo en cuanto a corazón, hipertensión y otros cambios, sino que también nuestro sistema nervioso que está en un permanente riesgo. Bueno, por acá. Por favor, diga. Bueno, otro de los temas más importantes, disculpen, tuvimos como un bache en el sonido, otro de los temas más importantes relacionados con el estrés y con el sistema nervioso y que es fundamental tratarlos dentro de los protocolos clínicos es el insomnio. Miren, muchos pacientes viven con insomnio, se acostumbran al mismo y se dan cuenta de que este existe cuando genera otras patologías. Definamos lo que es insomnio, porque es que muchos pacientes dicen, mire, yo duermo 3 horas y me siento feliz. Otros dicen, si yo no duermo 8 horas, me siento fatigado todo el día. Entonces, hablemos de los ciclos del sueño de acuerdo a las edades. Un bebecito, un recién nacido puede dormir 12 a 16 horas. Un adolescente generalmente puede alcanzar de 8 a 10 horas y sentirse feliz, reparado y seguir creciendo. Un adulto promedio puede dormir entre 6 y 8 horas y quedar cansado. ¿Por qué? Por la actividad mental diferente, por su productividad física, bueno, por tantas cosas. Entonces cambian los ciclos de acuerdo a la edad. Y ya cuando llegamos a la adultez mayor, cuando somos mayores de 65 años, los ciclos de sueño pueden ser cortos, pueden ser de 6 a 4 horas y el adulto mayor sentirse reparado. Entonces no podemos medir todos los insomnios con la misma vara. Si es un chiquito, si es un infante, si es un adolescente, cada uno tiene su ciclo de sueño, tiene sus horas de reparación y esto se le debe preguntar al paciente. Pero si el paciente consulta o el cliente consulta por insomnio, sí tenemos que devolverle una pregunta. ¿Sí? ¿Qué tipo de insomnio es? ¿Cuántas horas está durmiendo? Y sobre todo, ¿usted se siente bien cuando se levanta? Porque ese es un cuestionamiento que se nos olvida. Y simplemente, no, pues está durmiendo, entonces toma así una pepa para dormir. No, el cuestionamiento es cómo está durmiendo, cuántas horas se siente reparado y sobre todo es fundamental el ciclo de sueño que previamente lo reparaba y qué antecedió, si hay estrés, si hay angustia, si lo despidieron, si murió un familiar que le esté generando este problema. Bueno, por aquí hay una inquietud, doctora, ¿en qué momento podemos decir que un estrés oxidativo o el estrés a cualquier nivel genera oxidación? Andrés. Bueno, Andrés, estrés oxidativo quiere decir una sobrecarga de radicales libres. El estrés oxidativo se vive en la piel, en el cerebro, en las articulaciones, en las arterias, en todo lugar en donde exista una sobresaturación de radicales libres. El principal de ellos es el peróxido de hidrógeno, H2O2. Es el elemento que puede generar a través de este estrés oxidativo un deterioro de las células. Este es un tipo de estrés, pero se conoce como estrés metabólico. Tiene que ver con radicales libres. El estrés que nosotros estamos hablando el día de hoy es un estrés provocado por un cambio en los procesos sociales, familiares, una exigencia de un proceso adaptativo que no se pudo lograr.
Ese es el estrés, es un cambio que se genera en nuestro organismo que nos debería estar preparando para protegernos, pero que cuando se queda por mucho tiempo termina por hacernos daño. Entonces son completamente diferentes. El estrés del sistema nervioso que hemos tratado el día de hoy y el concepto que nos pregunta Andrés Ospina es el tema del estrés oxidativo, una sobrecarga de radicales libres en determinados órganos en donde puede terminarse una lesión por la acción de dichos radicales. Muy bien, si está la inquietud, me lo dices. Por el chat, porque no tiene visualización de preguntas. ¿Sí? Importantísimo, si son tan amables, las preguntas vamos a realizar por el chat, no en la sección preguntas, sino por el chat, porque no tengo modo de verlas aquí en esta presentación que tengo la noche de hoy y me las están transcribiendo. Entonces, si son tan amables por el chat para poder estar respondiendo y que hagamos interacción continua de todos los conceptos. No hay lío con que paremos, no, por el contrario, en más preguntas, más retroalimentación. Estamos hablando de insomnio, entonces ya de tipificar cuánto se duerme, cuánto debemos dormir, es importante que ustedes conozcan también que hay tipos de insomnio. Un tipo que es el insomnio de conciliación, o también llamado insomnio inicial, es aquel insomnio donde el paciente no se logra quedar dormido, y otro tipo de insomnio que es el insomnio terminal o insomnio de sostenimiento. Es el paciente que efectivamente se quedó dormido, pero que a la 1 o 2 de la mañana se levantó y no se pudo volver a quedar dormido. Entonces, este contexto del insomnio nos obliga, y ya sabemos, de acuerdo al tipo de insomnio, no se queda dormido. No se queda dormido. ¿Por qué no se queda dormido, señor? Hay que preguntarle, eso les quita más de un minuto. Pues bueno, yo no me quedo dormido porque es que pienso en los recibos, pienso en la esposa, pienso en mis hijos. Ah, no, es que hasta que no llegue mi hijo yo no me quedo dormido. Pues ¿cómo va a dormir? ¿Sí? Entonces hay que preguntarle cuál es la circunstancia. No simplemente, señor, yo tengo esta vitaminita para que usted la tome. No, pregunto. Porque si es un insomnio de sostenimiento, o sea que se levanta una, es muy diferente al que no se queda dormido. Porque le podemos mandar las mismas gotitas para dormir al de conciliación y al de sostenimiento. Pero si usted no le quita el estrés, si usted no le quita la preocupación, ese paciente no va a dormir. Y le va a decir, mira, a mí esto no me sirvió para nada. Por eso cuando nosotros hemos ajustado esquemas terapéuticos, los kits, como el desintoxaquín, el cardioprotequín, hemos tratado de cubrir las expectativas de los pacientes, hipertensión, lipidemia, hígado. Eso mismo queremos hacer con sistema nervioso. Educarnos en un proceso en donde los protocolos o flujogramas vayan enrutados a tratar las causas, los síntomas y finalmente resolver el problema. Eso es lo que pretendemos con los esquemas terapéuticos de Haki de Francia. Muy bien. Otro tema muy importante relacionado también al sistema nervioso es el síndrome de fatiga crónica. El síndrome de fatiga crónica, diría yo que es la enfermedad de la época. Hasta hace una década todo el mundo hablaba de síndrome de fatiga crónica asociado al virus del Epstein-Barr, a procesos de inmunosupresión, en fin, pacientes deprimidos, pacientes con trastornos del sistema nervioso, y resulta que actualmente hablamos de síndrome de fatiga crónica en la mayoría de pacientes que deben pasar entre 12 y 16 horas despiertos, pacientes que tienen un sueño no reparador. ¿Sí? ¿Cuál es ese? Aquel paciente que se logra quedar dormido, que duerme toda la noche, pero si se levanta como si estuviera apaleado, como si no hubiera dormido en una hora. Entonces, este contexto de los pacientes con síndrome de fatiga crónica debemos manejarlo dentro del sistema nervioso. Debemos ocuparnos de aquellos pacientes que nos dicen, mire, yo mantengo muy cansado, yo tengo dolor muscular, a mí me pesan los ojos, yo duermo pero no descanso. ¿Qué es lo que pasa en este contexto del síndrome de fatiga crónica, que también se conocía hace muchos años como neurastenia funcional? O sea, no funcionaba el cerebro, estaba como bloqueado, como apagado, como fundido. Y efectivamente eso pasa en muchos empresarios, muchas personas que trabajan en oficinas, que trabajan muchos largos periodos frente a un computador y llegan a su casa y siguen con el computador. Entonces, es un tema en donde debemos ocuparnos del paciente en su contexto emocional, en el contexto físico, y reconocer que el síndrome de fatiga crónica le pasa a cualquiera, no necesariamente el de la oficina, para una persona que esté dedicada, qué sé yo, a los oficios, que esté dedicada a las ventas, que esté dedicada a la atención de pacientes, que esté dedicado al transporte público. Todos pueden sufrir de síndrome de fatiga crónica. Y quiero que este concepto les quede claro. Es aquel paciente que aunque duerme, no descansa, que el sueño muchas veces le provoca más tensión muscular, dolor de cabeza, que es un cansancio excesivo que nunca se repara.
que quisiera estar acostado todo el tiempo, pero cuando duerme se levanta peor. Entonces, este es el síndrome de fatiga crónica. Ténganlo en cuenta en pacientes con estrés crónico, pacientes con insomnio, pacientes con ansiedad o síndromes depresivos también hacen mucha fatiga crónica. Hay un caso, digamos, que muchos médicos, muchos médicos subestiman, es el síndrome de fatiga crónica de mujer con recién nacido, ¿sí? Con un hijito recién nacido. A esta mujer hay que prestarle mucha atención porque no duermen bien, porque están cansadas, 24 horas están vigilando un bebé, y más si hemos tenido cargas acumuladas, o sea, uno sobre otro. Esto es muy importante, también hay que tratar a esta dama que mantiene en cansancio, mantiene agitada, mantiene irritable, duerme pero no descansa. Entonces, es una población vulnerable que tenemos que atender, que tenemos que darle la relevancia que se merece, y la atención debe ser siempre dirigida a nutrición del sistema nervioso. Hay que darle comida al cerebro, hay que quitar el estrés y hay que modular la respuesta al sueño. Esto no puede estar fragmentado, o sea, no simplemente podemos reducir el paciente a un solo esquema, sino que debemos pensar en él desde la perspectiva integral. Ojo con esto, cansancio excesivo que no repara ni con el sueño ni con actividades complementarias. Otro tema asociado al estrés, al síndrome de fatiga crónica, al insomnio, en todos los cuadros del sistema nervioso, es la cefalea tensional. Es, digamos, el cuadro clínico más frecuente en consulta médica general. De todos los dolores de cabeza, 70% tienen que ver con cefalea tensional, y es la contractura crónica de los músculos del cuello y los músculos del escape, los músculos de la cabeza. Cuando hay tensión, cuando hay estrés, cuando hay insomnio, estos músculos se contraen de manera anormal, tiran la cabeza hacia atrás, generan una rigidez compensatoria del cuello y de la zona del trapecio, de los hombros, y es un síndrome doloroso cervical muy severo, llegando al punto en que pacientes no descansan, no duermen del dolor y se vuelve un círculo vicioso. El insomnio genera las contracturas y las contracturas no dejan dormir al paciente. Entonces, este tema de los dolores musculares, la tensión muscular, es bastante serio. Tenemos que ocuparnos del estrés del paciente, de la tensión muscular y que duerma. Miren cómo nosotros en protocolo clínico lo que vamos organizando es un flujograma coherente con lo que está viviendo el paciente. Es que aquí no simplemente nos interesa quitar el dolor. Si usted no le corrige el tema del sueño y del estrés, que si nosotros queremos organizar realmente en la calidad de vida del paciente, mejorar su estado de salud, pues debemos corregir sus causas. Si no, es imposible. Si nosotros no estamos pensando en qué hay detrás de un dolor de cabeza, qué hay detrás de un cansancio crónico, por qué el paciente no duerme, pues estamos perdiendo el tiempo simplemente. Estamos dejando a un paciente con, digamos, la mitad de su esquema terapéutico, o con un solo le estamos brindando un tercio del proceso terapéutico. Entonces ellos simplemente van a mejorar alguito, porque así le responden muchos clientes a uno o el paciente, le dicen, no, yo mejoré alguito, ahí por los laditos. Y efectivamente, porque usted no cubrió las expectativas terapéuticas como él esperaba. Muy bien. Aquí tengo preguntas. A ver, muy bien. En cualquiera de los tipos de insomnio, en cualquiera de los tipos de insomnio, de sostenimiento y de conciliación, ¿Insomniakin ayuda? Claro que sí. Bueno, esta es una pregunta que nos formula Viviana Echeverry. Bueno, los tipos de insomnio, lo importante, Viviana, es tipificar qué es o cuál es la causa de los insomnios. Si es insomnio de conciliación, pues la causa es una preocupación, es estrés, es angustia, se pone a mirar para el techo y a pensar en lo que tiene que hacer mañana, en lo que no hizo hoy y lo que vendrá en unos años. Entonces, eso hay que quitárselo. ¿Cómo? Más adelante vamos a ver cómo el rescate y el Ansio Home tienen una dinámica terapéutica para quitar esas ideas fijas, sostenidas, aterrizar al paciente y decirle, vea, mañana usted siga con ese tema, ahorita duerma. Esa es la idea. Y si el insomnio de sostenimiento, este es un paciente que entra en déficit de ciertas sustancias como la melatonina. Cuando nosotros tenemos una deficiencia específica de melatonina y también en conversión fisiológica con serotonina, tenemos que entrar a reemplazarlo. Entonces aquí haríamos una dinámica entre el Insomniakin, que aporta la melatonina homeopatizada para aumentar la secreción de la misma en la glándula pineal,
pero le damos el Nutri-Cervoquin, gracias a la fosfatidilcerina, inositol y colina aumentan la síntesis de dichos neurotransmisores, de ciertas sustancias en el cerebro y cambian la dinámica del paciente. Entonces, miren cómo saber la etiología es fundamental para armar un esquema, es fundamental. Bueno, por acá hay otra inquietud de la señora Jenny López. Doctora, buenas noches. Una persona que toma valeriana, pasiflora, melatonina a la vez y aún con ello no puede dormir, ya lleva mucho más de un mes, ¿le podría complementar con el Somniaquin o qué otro más podría utilizar? Bueno, Jenny, el punto está en que los pacientes que toman valeriana, pasiflora, tienen una idea errada de los niños. ¿Sabes? La valeriana se convirtió en un hipnótico, o sea, en un remedio natural que induce el sueño, por mitos, porque algunas personas llegaban, se la tomaban y bueno, pues quedaban fundidas. No, la valeriana, sobre todo la raíz valeriana, que es la más utilizada en la mayoría de extractos en gotas y en algunas cápsulas, es rica en unas sustancias que se llaman valepotriatos. Los valepotriatos son sustancias que reducen la tensión muscular, que casi logran una inhibición entre el músculo y la fibra nerviosa. Y si esto está inhibido, pues se relaja el músculo. Y el paciente cuando está relajado de sus músculos, pues busca la camita. Entonces, digamos que efectivamente induce el sueño de manera indirecta porque lo relaja. La cianocarcina, que es el químico o el fitoquímico de la pasiflora, es ansiolítico, quita la ansiedad, no trabaja sobre el sueño. Entonces, si usted está ansioso y no dormía, si le quita la ansiedad, duerme. Entonces, efectivamente la ansiedad tiene mucha cosa, mucha cosa. Yo lo que quería decir, mire, si esto no le está sirviendo, termínelo y hablemos, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay que hacerle un nuevo esquema. Yo a esta paciente, primero hay que interrogarla. ¿Usted tiene ansiedad? ¿Usted tiene preocupaciones? Ah, todo el mundo tiene ansiedad, tiene depresiones. Sí, eso es un argumento que utilizamos todos. Pero hay personas que tienen estrés, ansiedad, angustia y duermen como un lirón. O sea, eso no determina que tienen insomnio. Aquella persona que tiene un estrés y no duerme, ojo, ocúpese, porque algo está sucediendo en su cerebro, algo está cambiando. Entonces es aquí donde probablemente Jenny, la paciente, tenga que irse con Nutri-Cervoquin, tiene que irse con rescate de acuerdo a su comportamiento emocional y Somniaquin en la noche. Entonces sí hay que conocerla, no es simplemente que le mando, no, sino conozcamos a los clientes para poderlos ayudar de una manera más específica, especializada y ser mucho más contundentes en los esquemas terapéuticos. Muy bien. Hola doctora, soy Sandra, la esposa de Andrés. Un gusto, Sandra, me encanta que estés en estas capacitaciones. Y en este caso de fatiga crónica, el Nutri-Cervoquin, ¿a qué hora es más indicado tomarlo y cuántas cápsulas? Bueno, Sandra, un gusto. Mira, el Nutri-Cervoquin tiene varias indicaciones y también se condicionan mucho a los pacientes. Pacientes con síndrome de fatiga crónica puede consumirlo en la mañana para tener un día muy activo y también en la noche. Podemos hacer dos esquemas, 2 cápsulas en la mañana, 2 cápsulas en la noche. La idea de los pacientes con el Nutri-Cervoquin es que logren una nutrición cerebral sostenida. Esto le va a ayudar no solo para optimizar la parte intelectual, o sea, memoria, raciocinio, juicio, todo lo que tiene que ver con nuestro intelecto, sino que también le va a mejorar la condición de la producción de serotonina, de melatonina, de dopamina, que son fundamentales para la vida del paciente, fundamentales desde la perspectiva emocional y que le va a ayudar a tener una dinámica mucho mayor cuando se tiene pues, este síndrome de fatiga crónica. Más adelante vamos a ver, Sandra, cómo en fatiga crónica tenemos que manejar dolor, tenemos que manejar tensión muscular, tenemos que manejar potenciales de reposo. Esto es algo que no se ha tratado de manera frecuente, pero hay que tener en cuenta. Permítanme un momento. Bueno, muy bien. Por acá hay otra inquietud. Doctora, cuando un paciente manifiesta que siente como si se le caminara arañita en la espalda, ¿se refiere a tensión muscular? Yesenia, bueno, Yesenia, probablemente sí. Las arañitas son bastante desconcertantes como síntoma. A ver, técnicamente se conocen como parestesias. Parestesia es una sensación de hormigueo como por debajo de la piel. En muchos pacientes tiene que ver con tensión muscular, en otros pacientes tiene que ver con neuropatía, o sea, lesión de los nervios, en otros pacientes con trastornos circulatorios, porque mire, si ustedes observan detenidamente esta diapositiva, la señora tiene la manito en el cuello que efectivamente tiene rígido estos músculos. Al contraerse estos músculos, también se corre el riesgo de que se contraigan o se cierren las arterias del cuello. Y cuando se cierran o se altera el flujo hacia el cuello, es mala circulación hacia el encéfalo.
le llega poco oxígeno al cerebro y esto genera efectivamente que el paciente sienta arañitas, tensión, dolor, por todo lado, mejor dicho, hay molestias. Entonces, la idea es que le conozcamos a estos pacientes, miramos a ver qué es lo que le pasa, porque estas arañitas, le duele el cuello, no duerme bien, tiene contracturas musculares, muchas veces, y si es un paciente de confianza, pues mándele la mano al cuello y mire a ver si es que eso está como una roca, ahí va a tener usted una respuesta. ¿Qué es lo que genera el insomnio en los casos de fibromialgia? Caterine Rosero, bueno, en esto no se ha podido definir si en la fibromialgia el primero fue el insomnio, después la fibromialgia, o si la fibromialgia fue primero y después el insomnio. Aquí es la misma pregunta científica de que primero la gallina o el huevo, eso de acuerdo a las creencias y a las tendencias que tenga cada uno. Pero resulta que en la fibromialgia existe una teoría mucho más importante, mucho más pesada, que tiene que ver con la hormona de crecimiento. Y es aquella en donde la paciente deja de tener un sueño reparador, o sea, así se acuesta a las 8 de la noche, no descansa, no fluye de una fase del sueño que se llama sueño no REM, y si esta paciente entre 1 de la mañana y 4 de la tarde no descansó, ¿sí?, no se repararon sus funciones, se produce muy baja concentración de hormona de crecimiento en el organismo, que para un adulto la hormona de crecimiento ya no se llama así, sino que se llama hormona de rejuvenecimiento. Es la hormona responsable de entre 1 y 4 de la mañana de hacer una evaluación sostenida de todo el organismo, de evaluar el sistema nervioso, los músculos, el intestino, las arterias, y si hay un tejido dañado, repararlo. Entonces, es una hormona que aumenta la síntesis de células de manera compensatoria para mantener el equilibrio orgánico. Entonces, cuando se pierde este mecanismo, pues el cuerpo no se repara, ni los músculos se relajan, se produce una sobrecarga de ácido láctico y esto es lo que genera el dolor, la miositis crónica en la fibromialgia, y por eso se cree, Catherine, que lo primero es el insomnio, un sueño no reparador, y genera una baja producción de la hormona de crecimiento y por ende se genera la tensión, las miositis y todo el cuadro de dolor en la fibromialgia. Muy bien. Hay otra pregunta. ¿En pacientes con medicación psiquiátrica se puede reemplazar por homeopatía en algún momento después de usarla por un tiempo prolongado? Digo, Marta, esta pregunta es bastante interesante. Diría yo que cabe para aclarar que la esencia floral y la homeopatía son los únicos remedios que se pueden combinar con medicamentos psiquiátricos. Usted no le puede poner a un paciente que tome antidepresivos, ansiolíticos o inductores químicos la melatonina así sea natural. Mucho ojo con esto, está completamente contraindicado. Usted no le puede poner un 5-hidroxitriptofano, usted no le puede poner estas cosas. Y yo he llegado al punto en que los pacientes con medicación psiquiátrica ni siquiera les mando ni valeriana ni pasiflora. ¿Por qué? Porque todos estos alteran la dinámica del medicamento psiquiátrico. Si no lo hacen en el sistema nervioso, sí lo pueden llegar a hacer en el hígado, entonces también sería un problema. Aquí es donde ustedes tienen toda la apertura para poder sugerirle a sus clientes una esencia oral, como el Rescate, un Sofniaquin, un medicamento homeopático como el Ansiojom. Tenemos la posibilidad en todos los pacientes que tengan medicación psiquiátrica de darle un nutriente para su cerebro. El Tricerboquín está completamente indicado en estos pacientes en donde ellos necesitan un refuerzo en su sistema nervioso para promover un buen funcionamiento del mismo. Entonces, aquí es donde hay apertura, Marta, aquí es donde hay que hacerlo. Que se le quiten, mire, eso solo lo sabe el paciente, el médico tratante, de acuerdo al diagnóstico. Que un paciente con un trastorno bipolar se le quite la medicación psiquiátrica, te cuento, Marta, que es bastante complicado. En cambio, un paciente con un síndrome depresivo de leve a moderado, probablemente sí se le pueda retirar el medicamento psiquiátrico. Ahora, aprovechando la foto de esta dama, esta diapositiva, una de las causas más importantes de síndrome de fatiga crónica, de tensión muscular, de insomnio, es la menopausia, ¿sí? Y muchos pacientes en ese tema de la menopausia terminan medicados con medicamentos psiquiátricos. ¿Y cuánto se hubiera podido corregir si yo le quito el problema de la menopausia, si yo le nutro los ovarios? Es que mire, la medicina convencional se ha vuelto tan simplista, tan atrevida en el paciente, porque perdónenme la expresión, pero es que si usted fue a la EPC, lo primero que le dicen cuando usted siente en el consultorio, una cosa a la vez. Si usted tiene 5 alas, venga 5 veces, pero ahora una a la vez. No, tengo dolor de cabeza. Ah, sí, entonces tome acetaminofén. Ah, no, no le sirve, entonces tome diclofenac, porque ya no le sirve el diclofenac, entonces le mando el meloxicam. O sea, pero nunca le preguntan, bueno, ¿y es que usted qué le pasa? ¿Cuándo le apareció ese dolor de cabeza?
dónde es que le duele, dónde es que le duele, dónde es que... Sí, hay que saber de este paciente. Muchas veces, y por las experiencias próximas, muchas personas que asisten a las tiendas naturistas, a las farmacias, a las droguerías, vienen es eso, a que les pregunten, mire, ¿qué es lo que tiene? Cuénteme, ¿usted qué le pasa? Esto es importante, que los conozcamos, que estudiemos un poquito más a esos clientes y créanme que vamos a tener muy buena respuesta terapéutica en los mismos. Bueno. En casos de insomnio, Marta, supongo que me preguntas que si en casos de insomnio podemos reemplazar la medicación, digamos un Solpidem, un Ativan con esto. Pues a ver, yo les cuento que es bastante complicado quitar esos medicamentos. El cerebro literal bloquea dos receptores que son los receptores omega 1, omega 2, y al bloquear estos dos receptores pues se genera cierto tipo de dependencia, si no está el medicamento hay una ansiedad terrible, entonces ahí hay que manejarlo. Yo sí le diría, dejen este caso a los médicos, si son médicos biológicos, médicos integrativos, pues genial, porque ellos van a poder dar el manejo, a los psiquiátricos van a poder darle manejo a la parte homeopática. Jenny, ¿y qué tan cierto es que los minerales ayudan como complemento para el insomnio? Los minerales fundamentales, sobre todo el magnesio y el calcio, son los que aumentan la dinámica de las neuronas. Esa segunda diapositiva en donde ustedes veían la conexión neuronal con esas bolitas rojas, pues efectivamente esas conexiones las realizan son los minerales y estos son fundamentales para la nutrición del sistema nervioso. Entonces está muy bien, muy bien la suplementación con mineral. Hola, una pregunta, un paciente que mantiene con dolor fuerte de cabeza, pero está en embarazo y ni el Dolly le quita. Angélica, bueno, a las embarazaditas sí hay que manejar ese dolor de cabeza de acuerdo a la causa, hay que vigilar si está reteniendo líquidos, si tiene la tensión alta, si es una ansiedad, o sea, en las embarazaditas sí hay que hacer un estudio acucioso de la causa del dolor de cabeza. Muy bien. Yuri Ortiz. Doctora, feliz noche. Un paciente con toxoplasmosis ocular, ¿es cierto que el estrés puede empeorar su visión? Claro que sí, Yuri. Mire, aquí es donde es válido el concepto estrés e inmunosupresión, y ya lo hablábamos. En la misma zona donde se produce la adrenalina del estrés, se produce el cortisol. Y resulta que el cortisol es el que baja las defensas, ¿sí? Lo hace con el fin de desinflamarlo, pero termina inmunosuprimiéndolo. Entonces, un paciente con estrés es un paciente con defensas muy bajas, y un paciente con toxoplasmosis ocular nunca nos podemos permitir que tenga defensas bajas. Este paciente tiene defensas bastante altas para que no se active ese parásito, porque cuando hay toxoplasmosis ocular, lo que está el parásito está enquistadito, está en un huevito, y si bajan las defensas, pues sale la larva. Entonces, ojo con esto, el paciente debe estar con las defensas arriba, controlar ese estrés, controlar la ansiedad, insomnio, todo lo que está dentro del contexto pues del sistema nervioso. Doctora, cuando un paciente toma Nutricervoquin y Somniaquin y por un tiempo funciona para insomnio, pero después ya no, ¿qué se puede hacer? Pues Patricia, lo más importante es definir la causa. ¿Por qué no? ¿Qué pasó? ¿Qué se exacerbó? Porque es que recuerda, Patricia, no es simplemente qué cápsula o qué esencia está tomando, qué es lo que está pasando con ese cliente, con ese paciente. Probablemente hay que ponerle ansiojón, si es una mujer plena, si está en la etapa de la menopausia, o sea, hay que buscar las causas. Otra causa muy frecuente que no se lo dicen a los clientes, no es que yo tomé licor muchísimo tiempo y ya lo abandoné, y después de abandonar ese hábito quedó un insomnio terrible. Drena el hígado, haga un esquema con Desidroxaquin con Cardomarín y después le deja el rescate durante el día, Nutricerquin en el día y Somniaquin en la noche. O sea, ahí usted le va a acomodar la causa del insomnio, que son los problemas hepáticos crónicos, y le va a corregir los ciclos de sueño. Entonces hay que conocer qué es lo que está pasando con el cliente. Doctora, mil gracias. Desafortunadamente están cerrando el internet. Qué pesar. Bueno, ya se nos fue Yesenia Mejía. Bueno, muy bien. Buenas noches. Si por causa del estrés se presenta taquicardia o punzada cerca del corazón, ¿qué se puede recomendar? Bueno, primero, las palpitaciones, porque no podemos hablar de taquicardia ni de arritmias si no se tiene diagnóstico clínico, sino palpitaciones, es aquella percepción del individuo de que el corazón tiene movimiento. Esas, digamos, son inherentes al proceso de ansiedad, de miedo, de pánicos, y que cuando se presentan de verdad generan mucha expectativa en el paciente. Todos piensan que van a presentar un infarto, una arritmia, y hay que estudiarlos. Yo sí a los pacientes con palpitaciones les mando generalmente que tengan una evaluación
especializada, con un internista, con un cardiólogo, procuro que les hagan exámenes profundos, un electrocardiograma, un Holter, un ecocardiograma, y si se descarta todo lo estructural, o sea, si el paciente tiene todo bien en el corazón, las arterias, y siguen las palpitaciones por el estrés, pues quitándole el estrés, mi querida Doris, es que se corrige este problema. Entonces, manejamos ansiojón, yo combino ansiojón con cardiojón, ¿sí? Estas dos estrategias juntas, un PAF sublingual de cada uno, mañana, tarde y noche, y le pongo el rescate acompañando estos dos esquemas, ansiojón, cardiojón, pero el rescate 10 de la mañana, 4 de la tarde. Esto nos ayuda a que se disminuya esa respuesta adrenérgica del estrés, o sea, esa sobrecarga de adrenalina, y el paciente pues deje de percibir ese movimiento cardíaco o esas palpitaciones. Bueno, reiniciamos nuevamente, estamos con problemitas de sonido un poquito, con unas burbujitas pequeñitas y queríamos que esto saliera muy bien. Bueno, hay otra pregunta, dice la señora Noraida Vélez. Doctora, buenas noches, ¿cuál sería el manejo para una paciente con fibromialgia que se le ha desarrollado los 18 puntos de dolor? Efectivamente, para hablar de fibromialgia se necesitan mínimo 12 y 18 ubicados específicamente en ciertas zonas, y que ya ha cambiado todos sus hábitos de vida, alimenticios, vive en zona rural para mejorar su situación. Bueno, entonces, como ya lo veíamos, la fibromialgia generalmente es una secuela de un insomnio muy maltratado. También puede estar asociada con estrés, entonces hay que rehabilitar a esta paciente, Noraida. Este tema de la fibromialgia es para analizar cuáles fueron las circunstancias en las que la llevaron a la misma, si fue una ansiedad, si fue un duelo, una frustración, algo que no logró, y resolverlo. Por eso la primera fase en el manejo de fibromialgia es ansiojón rescate. Y para puntos dolorosos, aquí sí nos tenemos que ir con toda la artillería, depende también de la edad de los pacientes. Si son damas mayores de 50 años, no solo nos ocupa el tema de la fibromialgia, sino que ya probablemente la fibromialgia esté asociada con artrosis. Entonces, si es menor de 50 años, lo que hacemos es Traumatoquin en esencia floral, 2 PAF sublinguales 3 veces al día, y le ponemos el Artropatic para manejar la inflamación y la tensión muscular, una cápsula cada 12 horas. Si la paciente tiene, y es fundamental, más de 50 años y ya le ven las articulaciones, ya se siente como incapacitada con los movimientos, anquilosada, pues aquí vamos a utilizar la sinergia del Traumatoquin con el Artrijón, un PAF de cada uno, un PAF de Traumatoquin, un PAF de Artrijón en la mañana, en la tarde y en la noche, y el Artropatic 12 horas, cada 12 horas. Este esquema, sí, Noraida, no te puedo decir que es de 1, ni 2, ni 3 meses. Es un esquema que probablemente en la rehabilitación de esta paciente nos llevemos de 6 meses a 1 año, porque una fibromialgia no apareció de un día para otro. Una fibromialgia se fue gestando de manera asintomática por lo menos durante 5 años, y después ha venido deteriorando la calidad de vida de la paciente durante muchos más años. Entonces hay que ser pacientes, hay que advertirle a los clientes, este es un tema de cuidado, es un tema de paciencia. Muy bien. Buenas noches, doctora Natalie. El Alzheimer, ¿cómo sería la dosificación? Doris Patricia. Bueno, Doris, en Alzheimer hay que manejar varios aspectos. En Alzheimer hay una carencia de acetilcolina en las áreas encargadas del intelecto en el cerebro. ¿Sí? Entonces, una de las propuestas terapéuticas más importantes en Alzheimer es aumentar la síntesis de acetilcolina. Por eso el Nutricervoquin cambió. Por eso el Nutricervoquin mejoró, y mejoró fue pensando en estos pacientes con patologías neurodegenerativas tipo Alzheimer, Parkinson, fatiga crónica, entre otras. Entonces, ¿qué es lo que organizamos aquí, Patricia? Organizamos dosis sostenidas durante 2 meses, una cápsula con cada comida, un tecito de cada comida, gracias a que la fosfatidilcerina que está incluida dentro del Nutricervoquin es el principal precursor de la acetilcolina. Aumenta la síntesis de acetilcolina y esto nos garantiza
Eso es muy importante que lo tengas en cuenta y se argumente en el cliente que el paciente va a mejorar su condición por corregir su causa. Es muy complicado. Yo les voy a decir acá que tener un problema de Alzheimer en las manos es bastante complejo, pero tenemos que hacerlo, empezarlo a trabajar. Una cápsula de Nutricerboquin 3 veces al día y quitarle la ansiedad. A este paciente hay que quitarle la ansiedad, el paciente siente que ya ni siquiera en su casa, que no son sus familiares, muchas veces no se acuerda ni siquiera de su nombre. Esto, imagínense, pónganse por un momento en los zapatos de un paciente que se ha perdido en su propio ambiente. La ansiedad es terrible, entonces podemos apoyarlo con ansiojón y rescate. Muy bien. Para este paciente con toxoplasmosis, ¿qué le puedo recomendar? Bueno, Yuri, aparte de todo el tema de manejo del estrés, que ya lo hemos dicho aquí, ansiojón, rescate y Nutricerboquin, este paciente es fundamental, Yuri, que se le dé apoyo en el sistema inmunológico. El Immunoproterkin sería excelente, excelente, para hacerle acompañamiento. Bueno, aquí Noraida nos aclara, la dama que nos mencionaba con la fibromialgia, es una dama de 50 años, entonces vuelve y toma nota, mi querida Noraida. Para fibromialgia en damas mayores de 50 años hay que estar atenta en su parte hormonal, hay que estar atenta en que las articulaciones también ya empiezan a sufrir, entonces el esquema es diferente. Para dolor, ojo, para dolor se hace el esquema Traumatoquin, un PAF, Artrijón, otro PAF, 3 veces al día. PAF, cuando digo PAF, es aspersión, o poner, porque generalmente el paciente no entiende qué es eso de PAF. Usted le dice aspersión, aplicarse como a manera de spray en la boquita el medicamento. En este caso, Traumatoquin con el Artrijón 3 veces al día. Complementario para dolor con el Artropatic, una cápsula cada 12 horas. Si está con fogaje, si está con síntomas relacionados con la menopausia, la opción complementaria también sería la mujer plena asociada al ansiojón 3 veces al día. Bueno, a ver, por acá hay una inquietud, dice definitivamente solo podemos ayudar provisionalmente a los pacientes mientras encontramos la causa real de su problema, generalmente viene de la parte emocional, efectivamente, y lo decía, el 75% de los problemas físicos son emocionales, muy bien, mi querida Amparo, y se somatiza en todas estas patologías. Única manera de hacer una terapia real. Lo segundo serían malos hábitos de vida, importantísimo que conozcamos exactamente el medicamento indicado según su sintomatología. Sí, mi querida Amparo, es fundamental conocer a estos pacientes, saber qué les pasa, cuál es su causa. Y ojo, yo digo, alguna paciente con fibromialgia que no abandone el café, botan corriente. Paciente con fibromialgia que tome leche de vaca, estamos botando corriente. Entonces, es importante lo que nos enfatiza aquí nuestra querida Amparo. El tema está en que muchos alimentos son los que nos están generando o que no tienen la sintomatología sostenida en estos pacientes. Entonces, preguntémosle también cuáles son sus hábitos nutricionales. Doctora, una paciente que tiene estrés crónico y debido a esto se presentaron unas células cancerígenas, se le está practicando cauterización en el cuello y la matriz. Ella presenta mucho desaliento y mucho dolor bajo, sobre todo cuando está estresada. ¿Qué tratamiento seguir? Bueno, entonces ella ya debe estar en su tratamiento con el ginecólogo, con el oncólogo. El estrés, digamos, que haya causado cambio en las células, no. La causa de ese cambio en las células del cuello de la matriz es otra diferente al estrés. ¿Qué es lo que genera el estrés? Que probablemente se le bajen las defensas y sea mucho más complicado. Eso sí es una realidad. Entonces, en estos pacientes, ¿qué vamos a hacer? Si ella ya está trabajando en su proceso a nivel ginecológico, oncológico, nosotros le podemos dar, primero, apoyo en el sistema de defensas con el Immunoproterkin. Una capsulita 3 veces al día. Ese es el apoyo, el colostrum, que le va a dar un soporte inmunológico a esta paciente. Cuando ya terminó el ciclo de cauterizaciones, según me lo enfatizas acá, que es el dolor pélvico, vamos a proponerle un esquema para regenerar su mucosa vaginal con el Femin Swiss. El Femin Swiss se aplica una aplicación intravaginal en la noche, en estos casos tan agudos, una aplicación por lo menos lunes, otra el viernes, y con esto le ayudamos en la inflamación y el dolor a la paciente. Y fundamental, si persiste con estrés, el ansiojón va a ayudarle a trabajar sobre este proceso que tiene que ir superando, porque efectivamente esto es algo para trabajar y superar, porque no fue el estrés el que generó esas células cancerígenas. Eso ella lo debe tener claro y eso es lo que debe ella también empezar a trabajar, y soltarse de qué pasó allí, cuál fue la causa, ¿no? Que ya deje eso allí, lo relegue y empiece a trabajar es por su salud. Bueno, otra pregunta, la señora María Sandra Rojas le dice, mi madre tiene un dolor en una rodilla, pero en la parte de atrás,
y le impide caminar, sufre insuficiencia venosa y la operaron en la pierna contraria. Bueno, cuando hay dolor en la fosa poplitea, así se llama esa estructura, hay que descartar varias cosas. A ver, la artrosis puede dar dolor también en la parte posterior de la rodilla, porque genera tendinitis, porque genera pinzamiento de los meniscos. La insuficiencia también sí que da dolor en esa zona. Entonces, pues ya como está operadita, supongo yo, de esa fenectomía, yo lo que haría con esta pacientica, María, es asociarle el Beinohaquin con el Arthropatic, una cápsula bien temprano en la mañana, puede ser con el desayuno, y una cápsula de cada uno, Beinohaquin, Arthropatic, antes de dormir. Observamos qué pasa si la desinflamamos de su parte articular y venosa, cómo responde, y pues bueno, en otras capacitaciones espero encontrarte, María Sandra, para que nos cuentes cómo evolucionó tu señora madre. Bueno. Me dice, continúa, y solo descansa de la pierna cuando se acuesta y sube encima. Claro, caramba, hay que mirar. Si esto es cuando descansa el paciente con apoyo, hay que descartar una tendinitis. Eso sí es lo más probable que puede estar pasando con tu mamita Sandra. Igual, le podemos hacer el esquema de el Beinohaquin con el Arthropatic, una cápsula de cada uno en la mañana y en la noche. Muy bien, continuemos. Esto es lo que nos referenciaba Noraida como fibromialgia. Son puntos específicos en ciertas zonas, puntos del cuello, puntos de la reja costal. Esta es una foto frontal. Miren, el paciente con fibromialgia se queja mucho de dolor en esta parte anterior del tórax, que es el esternón. Cuando uno comprime esta zona supremamente dolorosa, hay un dolor sostenido en el codito. Estos se llaman los epicóndilos, duelen bastante en la parte de rodilla. Entonces miren, aquí tenemos 8 puntos dolorosos y miren los de la parte dorsal o posterior, que son 2 en la base del cuello. Uno medio pone el dedito acá y lloran del dolor. Eso es literal, eso es un llanto de dolor lo que tiene la paciente. ¿Por qué? Porque se llaman puntos gatillo. Uno lo toca y se dispara el dolor. No solo se queda aquí, sino que se va para arriba o se va para abajo. Entonces aquí son 10, 12, 14, 16, 18 los puntos que son disparadores, pero no la ira en estos puntos específicos. Hay pacientes que dicen, es que yo tengo fibromialgia, yo tengo dolor aquí, tengo dolor por acá, tengo dolor por aquí. No, miren los puntos. En la base de las clavículas, en el esternón, en los epicóndilos, en las caras mediales de las rodillas, en la zona sacroiliaca, estos 4 puntos, en la zona interescapular y en los hombros o la articulación acromioclavicular y en la base de las mastoides. Esos son 18 puntos dolorosos en donde no solo nos interesa, ojo con esto, quitar el dolor, quitar la tensión muscular. Para nosotros es fundamental también quitar el estrés, la ansiedad y controlar el insomnio. Por eso en fibromialgia hacemos un tratamiento diurno de ansiojón, rescate, un puff de cada uno, en la mañana, en la tarde y en la noche, y trabajamos en el tema de dolor con el Traumatoquin durante el día, 3 veces al día con el Traumatoquin y el Arthropatic en la mañana y en la noche. Si la paciente no duerme o no descansa con el sueño, también le haríamos el esquema con el Somniaquin. Bueno, aquí hay otra preguntita. Bueno, dice, doctora, doctora, supongo que tengo paciente con manguito rotador. ¿Qué más le puedo mandar a darte el Traumatoquin gotas? Mayerly Hernández. Bueno, Mayerly, la patología por tendinitis de manguito rotador es bastante molesta. Hay que definir a través de una ecografía de hombro qué riesgo de ruptura del tendón de los rotadores existe, porque si uno quiere quitarle el dolor, pues tiene que saber qué grado de compromiso hay de este tendón. No simplemente quitar dolor, sino que también pretendemos restaurar la función de ese tendón. Entonces, acompañando al Traumatoquin goticas o Traumatoquin spray, porque mi querida, voy a verificar, Mayerly, ¿sí? Mayerly, sí. El tema está en que el Traumatoquin ya cambió, ya no viene en goticas, va a cambiar, de pronto todavía tienes el esquema goticas, pero la idea es que ya viene en spray y lo vamos a asociar el Traumatoquin con el artrijón, porque la causa muchas veces del manguito rotador es una artrosis de la articulación acromioclavicular. Esto genera muchísimo dolor, esto genera inflamación y también deterioro del manguito de los rotadores. Entonces hay que unir para la artrosis el Traumatoquin con el artrijón 3 veces al día. Y le ponemos para el dolor, cuando es muy severo, el Arthropatic, una cápsula cada 12 horas. Bueno, aquí hay otra inquietud, la señora Ivonne. Buenas noches, para una mujer de 35 años con ovario poliquístico, ¿qué le podemos recomendar? Ha sido operada de la válvula mitral y toma constantemente anticoagulantes. Bueno, los pacientes anticoagulados son también uno de los
diría yo, más beneficiados de la oligoterapia, de las esencias y de la homeopatía, porque no se contraindica. En los pacientes anticoagulados o que consumen anticoagulantes es completamente contraindicado todas las plantas verdes, o sea, casi todo, pues todo lo natural. Pero la oligoterapia, la esencia floral y la homeopatía no está contraindicada. Entonces, en esta damita que sufre de síndrome de ovario poliquístico, le vamos a medicar el quismioquín junto con el imuproterquín, una cápsula de cada uno en la mañana, en la tarde, en la noche, y le vamos a poner la mujer plena 3 veces al día, 2 PAF 3 veces al día. No está contraindicado, acuérdate que lo que está contraindicado es todo lo que tiene vitamina K, o sea, todas las plantas verdes, eso está contraindicado por el paciente que consume warfarina, se aplica heparina, consume propafenona, cualquier anticoagulante o alta dosis de ácido acetilsalicílico. Entonces, con homeopatía, tranquila, Ivonne, podemos hacerle imuproterquín con quismioquín, una cápsula de cada uno 3 veces al día y la mujer plena 3 veces al día. Doctora, ¿qué quiere decir grado 1 de aterolistesis y espondilosis? Espondilolisis. Ah, bueno, oye que esto es muy importante. En estos cuadros en donde hay un deterioro de las facetas articulares de la columna, eso se llama espondiloartrosis, hay desgaste de la articulación en la unión vertebral. Pero cuando a usted le están diciendo espondilolisis, hay que mirar que no haya destrucción por un lado del hueso y por otro lado que no haya desplazamiento vertebral. Esto debe ser un diagnóstico, mi querida Amparo. Si es de una radiografía, hay que confirmarla con una resonancia magnética, porque luego tú me preguntas, anterolistesis quiere decir que la vértebra se desplazó hacia adelante con respecto a la que le sigue abajo. O sea, un desplazamiento vertebral no solo es sumamente doloroso, sino que puede llevar a compresión de nervios y enredar la cosa, mi querida Amparo. Entonces hay que confirmar con una resonancia de columna. Bueno, dice, tengo un paciente que duele mucho un talón, pero no tiene espolón. ¿Qué puede ser? ¿Qué sería lo mejor para recomendarle? Bueno, talón doloroso no solo es espolón calcáneo. En talón doloroso hay muchísimas causas y una de las más importantes se llama fascitis plantar. Es una inflamación de la fascia de los músculos de la planta del pie que también se asocia con una tendinitis del Aquiles y que te cuento, mi querida Lili Joana, es muy difícil. La fascitis plantar hay que tratarla por lo menos durante 3 meses. Lo que yo hago es un tratamiento combinado. Pongo el traumatoquín, goticas o el spray, como tenga la presentación, 2 PAF 3 veces al día, traumetoquín tópico, masajes todas las noches en la planta del pie, ideal de ambos pies, que se lleve ese masaje de la punta de los deditos del pie hasta el glúteo. Es un masaje que se hace global porque es que la fascitis o el dolor del talón puede llevar a que la paciente tenga migraña y no se da cuenta que es por lo mismo, ¿de acuerdo? Y podemos complementar al traumatoquín goticas o spray con el traumetoquín gel, el artropatic. Ese nos va a ayudar muchísimo con la inflamación tendinosa, con la fascitis, una cápsula cada 12 horas, pero eso sí te digo, mi querida Lili Joana, por lo menos durante 3 meses. Bueno, por acá hay otra inquietud. Doctora, pregunta Sandra, la paciente tiene artritis, está tratada con artropatic cromatoquín, artropatic y muproterquín. Tiene una dieta, no café, ni chocolate, ni carne roja, no tiene sobrepeso, se ve desalentada, ya va para 3 meses con el esquema, pero no ha mejorado lo deseado. Si lo suspende, regresa al malestar. Sí, aquí hay que descartar, mi querida Sandra, que la paciente no tenga una artritis cero negativa. Una paciente que no me responde o que responde y que si suspende el medicamento le vuelven los síntomas porque tiene una inflamación crónica persistente. En estas pacientes se tienen que mandar unos exámenes que son los anticuerpos antinucleares, el factor reumatoideo o las siglas RAPEX, y con estos descartamos si existe una artritis reumatoidea o una artritis seronegativa, que son bastante complicadas. Entonces, si hay que prestar atención, mi querida Sandra, si quieres vía chat, cuando les mandas, por favor, yo te mando los datos de los exámenes para que se lo podamos sugerir a la piel. Muy bien. Entonces, estos son los puntos dolorosos de fibromialgia. Por favor, tengan en cuenta esto. Tengan en cuenta cómo es que se comporta esta patología. Es bastante frecuente. Bueno, por acá hay otra pregunta. Si fuese positivo, ¿el tratamiento sería quirúrgico o solo se podría calmar el dolor? Bueno, aquí, mi querida Amparo, de la anterolistesis hay que tomar decisiones. Si eso fue agudo por un trauma, por un accidente, es quirúrgico.
Si es crónico, si es un paciente adulto mayor, sí depende del neurocirujano y del ortopedista la mejor decisión, porque en estas cirugías muchas veces prima el tema de la incapacidad que pueda tener el paciente postquirúrgico. Entonces hay que ser muy cuidadoso. Y si es un joven de 18 años, pero fue un accidente, bueno, ¿qué pasó? Cristina, ¿qué pasó? Cristina, ¿qué pasa? ¿Por qué no tienes retorno? Confírmame por favor que tengas buen sonido, Cristina. ¿O qué pasó? Si cayó el internet en tu casita, miremos a ver qué pasa. Bueno, entonces hay que estudiarlo, mi querida Amparo. Hay que, ya tiene la resonancia, este joven de 18 años, el examen le salió, el diagnóstico le salió, fue en una resonancia. Aún no. Bueno, entonces ese es el siguiente paso, mi querida Amparo. Hay que realizarle una resonancia magnética de columna y tomar la mejor decisión con el neurocirujano y con el ortopedista. Bueno, con radiografía, eso, ahí todavía puede aparecer, digamos, error, porque la radiografía no es buen examen para esto. La mejor es la resonancia magnética nuclear. Muy bien. Bueno, pasemos ahora a los esquemas. Entonces, ¿qué es lo que propone Hacking de Francia? Protocolos clínicos integrales, protocolos clínicos dirigidos a los problemas generales de los pacientes, y por eso hemos organizado en kits que tienen una coherencia terapéutica, como el desintoxaquín, trabajar riñón, trabajar hígado, trabajar sistema digestivo, como el cardioproterquín, en donde protegemos músculo cardíaco, en donde limpiamos las arterias, protegemos el hígado, y nuestra nueva propuesta que es el Neutra-Neuraquín, estrategia que integra todos los protectores del sistema nervioso. Ansiojón para ansiedad, que ustedes ya conocen su composición, es la valeriana, la pasiflora, pero homeopatizados, que nos ayudan en tema de ansiedad, tensión muscular y trastornos del sueño. Tiene un elemento fundamental para controlar la respuesta anómala del sistema nervioso, y es la Ignatia Amara. La Ignatia Amara es un remedio de profundidad en donde nosotros logramos modificar la percepción que el paciente tiene de sus emociones y el daño que las mismas le están haciendo a su cuerpo. El Hipericum, que ya ustedes lo conocen, pero homeopatizado se comporta de una manera diferente. No es lo mismo el Hipericum en St. John Wort en cápsula que el que tiene el ansiojón, porque el Hipericum del ansiojón es mucho más profundo, es movilizando ese cambio que se ha presentado en el cerebro en cuanto a producción de serotonina, cambia la producción de serotonina y le da un bienestar general al paciente. Ese es el ansiojón. Yo diría que es un remedio especializado. No solo quita la ansiedad, no solo quita los miedos, sino que trata en profundidad al paciente. Esa es la garantía que ustedes deben tener con Hacking de Francia. Estamos modificando los comportamientos tanto celulares, orgánicos y comportamentales de los pacientes. Esa es la promesa que hace el ansiojón, y una gran sinergia. Yo diría que un brazo que se le ha abierto al ansiojón, que ha crecido al ansiojón, es el rescate. Esta esencia floral que diría yo es una de las más populares, todos hablan de rescate, todos la tienen, todas las marcas, pero miren, cuando uno estudia la fórmula del rescate de Hacking de Francia, ve coherencia con su otro hermanito, que es el ansiojón. Uno de los más importantes en temas de propuesta terapéutica es el clematide. Cuando uno estudia esta planta, se da cuenta que el clematide está allí para aterrizar las emociones del paciente. El clematide le ayuda a todos los que trabajan con, digamos, una discordancia emocional, a aterrizar esas emociones y decirle, mire, usted se está haciendo mucho daño con esto, pare, porque es que uno muchas veces lo está haciendo inconsciente, pero lo continúa. Entonces, para eso es el clematide. El heliantemo es para todos los soñadores, los que dicen, yo voy a ser rico, yo voy a ser millonario, pero no se levanta de su cama nunca. O yo quiero conseguir un muy buen trabajo, pero no presento en nuestra vista ni a palo, no hace una hoja de vida. Entonces, el heliantemo es aquel que tiene mucha ansiedad porque no logra las cosas, pero tampoco trabaja por ellas. Entonces, esa es la planta de trabajar por el bienestar, de trabajar por el equilibrio, que empieza en la parte mental y también se concluye en la parte física. La estrella de Belén, que es el elemento terapéutico en esencia floral para los duelos, para las pérdidas, para la hostilidad que nos deja el vacío de las personas que se van en la familia, porque nos dejó el esposo, porque, en fin, porque perdimos la mamá. Este es la estrella de Belén, es el tema de superación. Yo diría que es uno de los medicamentos de mayor profundidad que tiene el rescate. Bueno, por acá hay otra inquietud. Doctora, cuando hay miomas de gran tamaño, ¿es posible realizar un tratamiento? Definitivamente es necesario someterse a cirugía. Sí, son Doris. Es buena pregunta. Si es un mioma mayor a 5 centímetros, no hay mucho que hacer. Hay que efectivamente trabajar
ya en un proceso quirúrgico, le hacemos una preparación prequirúrgica, efectivamente la paciente, el mejor remedio para trabajar previo a la cirugía es traumatoquín. Esto ayuda a que el paciente no tenga excesivo sangrado, se maneja el dolor, pero sí. ¿Por qué, Doris? Porque un mioma mayor de 5 centímetros puede comprimir la vejiga, puede comprimir el colon, puede tener muchos problemas. Entonces, a estos pacientes hay que retirarles ese mioma. Si son muy jóvenes y si ya es una adulta, pues hasta la histerectomía es su mejor opción. Bueno, doctora Natalie, buenas noches, gracias por esta interesante charla. Una persona que está bajo tratamiento con Tegretol, grajeas, ¿puede tomar medicamentos homeopáticos y obediencia floral para estados de ansiedad? Claro que sí, puede consumirlos, interactúa muy bien para la ansiedad con el Tegretol, el ansiojón, un disparito de ansiojón, o sea, un puff, una aspersión, junto con el rescate, un puff de cada uno 3 veces al día. Y es muy importante enfatizar también en que el paciente puede consumir complementario, mi querida Lucy, el Nutricerboquin. Excelente complemento, créeme que le va a ir muy bien, se va a apoyar muy bien no solo en su tema, le va a apoyar no solo en el tema de ansiedad, sino en nutrición cerebral, que tanto lo necesitan estos pacientes. Bueno, y finalmente, este Neuraquin, el Somniaquin, que todo el mundo quiere tomar algo para el sueño y que lo funda como un caballo, pero que no sea químico. A ver, eso no es coherente. Primero, si usted quiere fundirse como un caballo, pues tiene que tomar el Ativan o tiene que tomar la Trazodone. Si usted quiere restaurar su sueño nutriendo el cerebro, tome Homeopir, tome esencia floral. Pero nosotros tenemos que generar conciencia de nuestros clientes que un medicamento natural no es igual que un químico, ¿sí? Vaya pues que un paciente se tome media pasta de solpidem por una semana, no lo vuelve a soltar nunca. Entonces ese es el riesgo. Entonces confrontémoslo, hablemoslo con nuestros pacientes, se puede, hablando con ellos, decirles, mire, este es un proceso terapéutico. Ah, ¿no duerme? ¿Por qué no duerme? ¿Está muy preocupado? ¿Está muy ansioso? ¿O usted se levanta en la madrugada? Entonces, el Somniaquin es un excelente restaurador del sueño, tiene la melatonina homeopatizada, que ya se los he explicado en conferencias, a diferencia de la homeopatía entera, en cápsulas o suplemento nutricional. Esta estimula la síntesis de melatonina en la glándula pineal, regula los ciclos de producción de la misma y esto paulatinamente va mejorando la condición de sueño del paciente. Tiene valeriana, tiene pasiflora, tiene la avena sativa, que los elementos más importantes de la avena son los avenacóxidos, que son relajantes musculares y son ansiolíticos. También le ayudan al paciente a confrontarse con sus emociones, que son muy importantes a veces, hacerles caer en cuenta que su ansiedad, sus miedos, su hostilidad tiene que ver con el tema insomnio. Entonces, no actuamos con un medicamento químico, no se va a fundir, no se va a fundir como con un medicamento químico, pero hacemos un proceso muy lindo de rehabilitación del sueño hasta que usted logre dormir normalmente. Muy bien, complementario a este Neuraquin, que es el ansiojón, rescate y Somniaquin, tenemos necesariamente la propuesta del Nutricerboquin. Si nosotros no trabajamos en el contexto de la nutrición cerebral, estamos perdiendo el tiempo. Estamos perdiendo el tiempo en cuanto a que el paciente necesita rehabilitar su sistema nervioso, necesita producir adecuadas cantidades de serotonina, de dopamina, de melatonina, y si no, no se va a controlar ni el estrés, ni la fibromialgia, ni la fatiga crónica, ni la depresión, nada. Hay que darle comida al cerebro. Y esa estrategia del Cerboquin es de tiempo. No es un frasco, hay que hacerle un esquema de 2 a 3 meses en donde el paciente inicie su proceso de rehabilitación cerebral, inicia la producción equilibrada de serotonina, melatonina, dopamina, y eso lo hacemos a través de los elementos fosfatidilcolina, fosfatidilcerina, fosfatidilinositol, antioxidantes, como son los polifenoles del vitis vinifera, que nos ayuda a disminuir el estrés oxidativo y con esto mejorar el rendimiento celular, rendimiento energético neuronal y también mejora la oxigenación cerebral. Este es el Nutricerboquin, estrategia de nutrición cerebral. En temas de dolor, ojo con esto, yo trabajo mucho con el concepto Omedol porque creo en que muchos dolores tienen guardaditos, muchos dolores hacen parte de somatización y ya lo veíamos. Y el Omedol es muy preciso para eso. El Omedol es un antineurálgico, un antimigrañoso, lo podemos manejar como un remedio en profundidad gracias a la calcárea ovum, al ginkgo biloba, manejar la parte vascular con el ámica, pero ojo, es un medicamento que va más allá.
Usted puede combinar el ansiojón con el omedol divinamente y estos pacientes responden de una manera muy exitosa. Mucha migraña, mucha cefalea tensional tiene que ver con estrés, tiene que ver con angustias. Entonces, tengan en cuenta, por favor, esto, tengan en cuenta en que los dolores deben manejarse desde su origen y si no, estamos perdiendo completamente el tiempo con estos clientes. Entonces, tengan en cuenta el omedol, en migraña, en cefalea tensional, en esos dolores en el cuello, en los hormigueos que nos vería la compañera que tuvo que lastimosamente irse muy temprano, esas como arañitas que caminan en la cabeza, omedol, con el ansiojón, un disparito, un puff, una aspersión de cada uno 3 veces al día. Excelente estrategia. Traumatoquín. Bueno, esta es una foto muy bonita. No sé, los que han tenido la oportunidad de ir al Ecuador, este es el volcán Cotopaxi, es un volcán hermoso. Cuando uno ve eso enfrente, uno dice, definitivamente los seres humanos no sé en qué momento creemos que somos omnipotentes. Si la naturaleza nos da estas imágenes, es que somos simplemente una pequeña parte en este universo y nos empeñamos en destruirlo. Efectivamente, todos esos mecanismos de autodestrucción, de destruir la naturaleza, pasarle por encima al otro, es lo que nos está acabando precisamente, por tanta ansiedad, tanta angustia, tanto temor y tanto miedo, tanta frustración. Entonces, miren que esta foto es reflexiva, ese volcán es una belleza, eso, tenerlo enfrente es primero asustador. Y lo bueno es que cuando uno tiene eso enfrente, uno dice, soy una minúscula partícula de este universo con respecto a eso, sin volverse pues que esto es baja autoestima y que me estoy dando golpes de pecho, no, simplemente que reflexionemos que este universo es demasiado grande para nosotros estar dando tanto palo y dando tanto palo al otro. Y créanme, cuando somos muy competitivos, cuando somos muy hostiles, cuando nos preocupa mucho el otro más que nosotros mismos, sí que generamos dolor, tensión, insomnio, estrés, angustia. Entonces, busquen en internet de pronto una fotito más clara de este volcán, es hermoso, Cotopaxi. Bueno, complementario para el dolor, ya lo veíamos, cefalea tensional, fibromialgia. Miren, este traumatoquín es un elemento bellísimo para la fibromialgia, tiene la interacción más bien de elementos que es el Synfitum como antineurálgico, el Bellis perennis como relajante muscular y tiene la Simicifuga racemosa que tiene cargas de flavonoides muy similares a los estrógenos. Entonces, nos ayuda a hacer nutrición ovárica, que en la paciente con fibromialgia es fundamental, nos relaja los músculos y nos quita el dolor. Ese es el traumatoquín, además de que tiene brimia, tiene árnica, tiene Rus-Tox, o sea, elementos que son de profundidad y de manejo para esta patología tan compleja. Pero como se lo decía a Noraida, es imposible pensar en que la paciente, si no se maneja la parte ansiosa, si no se maneja el sueño, mejore, ¿no? Esto se trata de manejos holísticos. Muy bien. Ay, caramba, por aquí, por acá. Bueno, doctora, ¿qué tratamiento podemos recomendar para la tiroides tanto hipo como hiper? Y si hay tratamiento para problemas tiroideos. Bueno, no. Para hipertiroidismo en temas de hacking de Francia, dejémoselo al endocrino. El paciente con hipertiroidismo es muy complicado, tiene alto riesgo vascular. Es un paciente muy complejo, debe ser manejado con su tapazol o metimazol, que es el medicamento para el hipertiroidismo. Si mucho, le podemos sugerir el ansiojón para calmar la ansiedad. De resto, no más. Por favor, esto sí, dejémoselo al endocrino. En el caso del hipotiroidismo, aquella paciente que tiene la TSH muy alta, que tiende a aumentar de peso, que tiende a tener mucho insomnio, mucha pereza, que no quiere moverse, ese es el que le podemos sugerir el glandotiroxin, que es un elemento que basa su fórmula en el Fucus vesiculosus, en la levotiroxina, en el yodo inorgánico que pone la homeopatía, tiene también el ginkgo biloba como detonante energético, es excelente. Esta fórmula es muy linda y es un nutriente para la tiroides, o sea que lo podemos utilizar preventivo y lo podemos utilizar en el caso de hipotiroidismo. Bueno, Cristina, y si hay una persona que dice que llevan años sin dormir, eso puede ser en este caso, ¿cómo se le daría el tratamiento? Bueno, años sin dormir, entonces ya sabemos, Cristina, que nos podemos durar bastante tiempo también en el tratamiento. Entonces, primero hay que preguntarle si hay ansiedad, ansiojón rescate, el esquema durante el día. En la noche le colocaríamos el Somniaquin, 2 aspersiones, 2 PAP 7 de la noche, 2 PAP 9 de la noche, y le ponemos el Nutricerboquin 3 veces al día. Ese sería el esquema en pacientes con insomnio crónico. Doctora, una pregunta frecuente con el tema de las alergias es ¿por cuánto tiempo se tendrá que utilizar el esquema terapéutico? Bueno, en alergias, ¿cuál?
Es importante aclararla, mi querida Doris, si es alergia intestinal, respiratoria o cutánea, por favor, me escribes. Bueno, aquí hay una frase muy linda que nos describe mi linda Amparo, dice, estáis hechos con partes del universo y partículas del infinito. Por el hombre y para el hombre fueron hechos los universos y todo lo que en ellos hay. Es muy linda frase, efectivamente no nos olvidemos de que somos parte del universo, constituido del mismo universo, por favor, a cuidarnos a nosotros mismos, así cuidemos las plantitas, el agua, todo lo que nos rodea, el prójimo como a nosotros mismos. Bueno, Doris, es una alergia respiratoria. Bueno, en estos pacientes, primero el esquema debe empezar con drenaje. Yo les organizo el esquema en alergias respiratorias. Si son niños, hepatoquín 3 veces al día. Si son adultos, se le deja hepatoquín cardomarín por lo menos durante 2 meses. Este es el primer paso, Doris. El paso del drenaje, hepatoquín cardomarín. Si es niño, solo hepatoquín, 2 meses. Después en la alergia se le deja el alejón, 2 puff o 2 aspersiones 3 veces al día y hay que poner los probióticos. Las alergias tienen que ver con carencia de probióticos, entonces se le coloca el Encidófilos, una cápsula con cada comida. ¿Por cuánto tiempo, mi querida Doris? Probablemente de 8 a 12 semanas, o sea, de 2 a 3 meses, y muchas veces los pacientes con cuadros crónicos de sinusitis, de bronquitis, de asma o de rinitis muy compleja pueden ir hasta 6 meses de tratamiento. Muy bien. Y ya para terminar, mis queridos asistentes, el artropatic. En artropatic debemos pensar en varias cosas, en varios contextos. El paciente estresado tiene dolor, y no solo tiene dolor, sino que es más flojito, le duele mucho más, aguanta mucho menos. Entonces, el artropatic aquí viene como un contexto dual, entre se mejora la tensión, se le quita el dolor, pero usted le tiene que quitar la causa. Si es fibromialgia, en el fibromialgia ya sabíamos, hay que controlar la ansiedad y la tensión, ansiojón traumatoquín 3 veces al día. Si no duerme, somniaquín 7 de la noche, 9:30 de la noche. Y ponemos el artropatic cada 12 horas. Si es con dolor de cabeza, traumatoquín o medol 3 veces al día, artropatic cada 12 horas. Si el paciente ya tiene una fatiga crónica, le duele todos los huesitos, le duelen todos los musculitos, no puede estar tranquilo ni con descanso en ningún momento, vamos a ponerle somniaquín 7 de la noche, 9:30 de la noche, artropatic cada 12 horas. Y fundamental, Nutricervoquin 3 veces al día. Entonces, miren cómo vamos organizando todos los esquemas de acuerdo a los requerimientos. Muy bien, por acá hay otra inquietud, Marta Janet. ¿Una paciente con problemas de hipertensión puede tomar Benloxakin? Claro que sí. Lo que no, Neutraneuraquín, correcto. Es que qué pena, pero yo ya tengo pues mi miopía por esta hora peor. Sí, efectivamente puede tomarlo sin problema. El Neutraneuraquín, el Benloxakin es oligoterapia, el Neutraneuraquín son esencias florales, con tranquilidad, mi querida Marta Janet, puede utilizarlo. La hipertensión, lo que hacemos advertencia es que está contraindicado prácticamente pacientes mal controlados, el castaño de Indias y el ginkgo biloba en dosis altas. Doctora, ¿cómo tratamos a un joven con lupus eritematoso? Bueno, María Sandra Rojas. Primero, el paciente con lupus debe estar manejado por el reumatólogo. El paciente nunca se debe alejar de su tratamiento reumatológico. El uso de esteroides, el uso de todo lo que le manden, acetopina, sulfasalacina, cloroquina, prednisolona, eso debe continuarlo, eso lo determinará hasta cuándo se va a hacer este esquema, lo determinará el reumatólogo. Muchos pacientes continúan de por vida con este esquema, nosotros los podemos ayudar. Créeme que sí, mi querida Sandra, lo podemos apoyar con el Immunoprotection. Les pido un momentico, por favor.
Vino muy bien, establecemos sonido. Teníamos la pregunta entonces del joven con el lupus, como lo digo, por favor, tratamiento con el reumatólogo complementario, lo podemos ayudar con el Immunoproterkin, una capsulita 3 veces al día, y definir qué es lo que le pasa. O sea, si le duelen mucho las articulaciones, si está muy encamadito, le podemos complementar con el Artropatic. Bueno, aquí hay otra pregunta, Marco Antonio Mesa Herrera. Si tiene un insomnio de sostenimiento y problemas de estreñimiento y ansiedad, ¿cuál es el mejor tratamiento? El hígado también tendría que tratarse para una persona de 50 años. Sí, Marco, primero el drenaje. Es fundamental hacer drenaje. Aquí entraríamos a trabajar con desintoxaquín, un puff de cada uno 3 veces al día, en el caso de hacerlo directamente, o 2 puff de patoquín, 2 puff de gastropatic, 2 puff de hidropatic en una botellita de 600 mililitros, tomarla durante el día. En Sidófilos, una capsulita con cada comida, fundamental para hacer drenaje, y el cardomarín, 2 cápsulas a 2 pm. Después de terminar este esquema, Marco, sí se pasa a tratar lo que ya tiene, ¿sí? Se le hace un drenaje y vemos qué pasa con el estreñimiento. Al mejorar el estreñimiento, al mejorar su condición digestiva, empezamos a trabajar ya con la parte de ansiedad. Ahí trabajaríamos ansiojón con rescate, nutricervoquín sería el esquema complementario en este paciente. Pero, Marco, si no mejora su parte digestiva, probablemente no mejore la ansiedad. Bueno, Doris Patricia. Doctora Natalie, muchas gracias por su conferencia, como siempre muy bonita. Le pido el favor que nos capacite a las impulsadoras que trabajamos con el Body Full acerca de los datos que nos da la PESA. Claro que sí, Doris. Por ejemplo, cuando un paciente tiene más de 2000 calorías, creo que necesitamos gente de capacitación. Creo que hay mucho tema para hablar acerca de todos los datos que nos da la pesita. Claro que sí, Doris, estaré pendiente para esa capacitación. Mucho gusto. Buenas noches, doctora. Quisiera comentarles sobre un problema que yo de pequeño he sufrido de muchos nervios y me asustó mucho. ¿Cómo podría tratarlo? Bueno, hay que mirar 2 fundamentos de ese miedo. Cuando uno tiene mucho miedo, mucho temor, pánico, hay que escudriñar de dónde sale, en qué momento de la vida empezaron a surgir. O sea, uno no nace miedoso, a no ser que tenga un embarazo muy traumático, nuestra madre, maltrato, soledad, oscuridad, probablemente sí, desde el vientre materno. Entonces, es importante definir de dónde sale. Yo te diría, mi querida Viviana, inicia un proceso con el ansiojón 3 veces al día y el rescate también 3 veces al día. Esto te puede ayudar mucho a crear la dinámica emocional y a empezar a explorar en esas emociones sin darte con tantos golpes de pecho. Cuando uno tiene mucho miedo, le da miedo a la confrontación, pues ahí puedes trabajar un poquito en eso. Doctora Natalie, muchas gracias por su capacitación. La verdad es que he crecido mucho en conocimiento para poder atender adecuadamente a mis clientes y que queden conformes. Bueno, me alegro mucho, Patricia Ipia. Bueno, la idea es eso, trabajar con argumentos. Me encanta muchísimo que estén aquí en estas capacitaciones. Bueno, mi querida Amparo, hasta la próxima semana, nos dice Amparo. Sandra Milena Pantoja, doctora, ¿una paciente con medicamentos psiquiátricos puede consumir el Neuraquin? Sí, claro que sí, puede consumirlo, puede consumir un puff de ansiojón 3 veces al día, rescate un puff 10 de la mañana a 4 de la tarde y Sofniaquin un puff a las 7 de la noche, un puff 9:30 de la noche. El próximo miércoles tenemos conferencia, claro que sí, Marta Janet, estaremos dándole continuidad a los protocolos clínicos por sistemas el miércoles siguiente. Muy bien. Digestivo, gastrointestinal. Ajá. Es el protocolo, la próxima conferencia es protocolos clínicos gastrointestinales. No hay conferencia los martes, mi esposo quiere estar, pero trabaja los martes, no miércoles. El único día que vamos a trabajar el día martes sin capacitación es el 29 de julio, mi querida Marta. El problema es que yo viajo 3 veces esos días, entonces el miércoles es el día más constante de la semana en que podemos trabajar de manera virtual. Doctora, muchas gracias, nos vemos en la próxima conferencia. Sí, señora, feliz noche, Cristina, un abrazo para todos. Doctora, un bebé de 1 año que tiene seguimiento, gracias. Estos chiquitos hay que quitarles primero toda leche de vaca que tenga, sea bolsa, sea carro, todos hay que quitarse, Andrés, para poder corregir el estreñimiento. La única leche que yo les dejo a estos chiquitos es la leche de liofilizado de arroz que se llama Blemil. Blemil se prepara como una leche normal, esa la venden en farmacias y ese es el primer paso. Ahora podemos ponerle a este principito chiquitico 6 gotas de Gastropatic o un puff 3 veces al día y el Encidófilus una capsulita con el desayuno, ideal diluido en una cucharadita de jugo, se lo damos en la mañana. De persistir el cuadro de estreñimiento, después de 2 meses de tratamiento, a estos chiquitos hay que hacerle estudios más profundos, generalmente es un colon por enema para descartar un megacolon
o alteraciones estructurales en el intestino, dado que pues un niño tan pequeño no tiene por qué sufrir de esto. Y hablar con la mamita acerca de mucha fruta, mucha verdura, mucho alimento crudo, también le va a potenciar al chiquito el tránsito intestinal. Y bueno, para finalizar, les voy a hacer una pregunta, bueno, una de las preguntas para que reciban los premios. Hoy estamos premiando un Sovniakin y un Nutricervokin. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuál de los componentes del rescate y ayuda al paciente para dejar de soñar y emprender sus proyectos de manera concreta, de manera definitiva? ¿Cuál de los componentes del rescate? El heliantemo, efectivamente, sí señora, la primera que contestó fue Jessica Palacio, es el heliantemo el que nos ayuda a aterrizar, a dejar de soñar en que vamos a conseguir un trabajo gerencial sin ni siquiera armar una hoja de vida. Entonces, muy bien, está muy bien Jessica, y Jessica ya ha ganado, ¿no? Está muy pila, está chiquita. Muy bien, eso está muy bien. Entonces Jessica se ganó un Sovniakin. Bueno, muy bien Jessica, eso está muy bien. Ahora para el Nutricervokin, bueno, hay un punto muy importante en la fibromialgia y es en dónde posiblemente está la causa. ¿Cuál es la deficiencia en la cual entra la paciente con fibromialgia porque no duerme que le está generando los dolores crónicos? Bueno, Doris Patricia, acetilcolina, esa es la del Alzheimer. Doris Patricia, la deficiencia de acetilcolina tiene que ver es con Alzheimer, no. Existe una baja producción en la fibromialgia de una hormona y es la que lleva a que le duelan los músculos, que haya el desorden neurológico. ¿Cuál es? Que esta hormona se produce entre 1 y 4 de la mañana y si la paciente no duerme, pues no la produce. A ver, más pistas. Es correcto, Doris Elena Díaz, la hormona de crecimiento. Efectivamente, la hormona de crecimiento, la que está en deficiencia en estos pacientes. Entonces, la ganadora de esta noche es Doris Elena. Les haremos llegar con representantes. Y les haremos llegar los obsequios con los representantes de la respectiva zona. Bueno, mis queridos amigos, un fuerte abrazo para todos. Muy rico haber interactuado en nuestros procesos académicos con todos ustedes. Hacemos un proceso de retroalimentación todas las noches. Bueno, el próximo miércoles nos escuchamos con protocolos clínicos del sistema digestivo. Que estén muy bien, un abrazo para todos y Dios los bendiga. Hasta luego. Yuri, Adriana, Jenny López, muchísimas gracias Jessica Palacio por tus palabras. Marco Antonio, gracias por las felicitaciones, muy amables por asistir a la capacitación. Una feliz noche. Gracias, Catherine. Noraida, feliz noche. Muchas gracias. Sandra Milena, una feliz noche. Descanses. Judy Potosí también, un abrazo para ti. Feliz noche. Yarime, feliz noche, como siempre, Yarime tan juiciosa, Doris, Patricia, Pasto se despide, bueno, mi señorita, también nosotros desde aquí de Cali, feliz noche. Feliz noche, Doris. Disalmed, gracias, mi doctora, un abrazo, mi querida Yadis, ya mañana nos vemos las caritas por allá, si Dios permite. Mañana estaremos personalmente, mi querida Yadis, en contacto. Bueno, Yarime, un abrazo. Todos, amén, que así sea, mi querida Yadis, que podamos llegar. Bueno, por acá hay otra preguntita. Dorix, una pregunta. ¿Estas capacitaciones tienen un código de ingreso? ¿Para las próximas tendremos estos códigos con anticipación? Bueno, ahí sí me cortas, Jessica. Eso sí, ya por favor, cuestiónaselo a la representante para que ella pueda pasar la inquietud al área de mercadeo. Y con eso sí, ya pues que tú puedas contar, como lo dices, con anticipación, por lo menos el día lunes, con el código de ingreso. Bueno, feliz noche, que estén muy bien.
Doris, Elena, si eres tan amable para confirmar la llegada del premio, ¿en qué zona te encuentras? ¿En qué zona del país? Por favor, Doris, ¿nos confirmas? Espero que Doris no se nos haya ido para poder tener el datico.